se me pidió que diera unas pinceladas sobre cuáles podrían ser los parques científicos y tecnológicos de referencia hoy en día en el mundo. Y, lógicamente, he dejado aparte Silicon Valley porque de eso se encargará Sid Theory, de contarnos cosas. Así que, antes que nada, para los que no saben lo que es la IASP, que es la Asociación Internacional de Parques Tecnológicos que yo represento, dos palabras. Es una red donde se agrupan los profesionales que dirigen los parques científicos y tecnológicos. Estamos distribuidos, como vais a ver en estas 4 o 5 diapositivas, en todo el mundo, concretamente en 65 países. Los círculos marcan los países en los que tenemos miembros asociados. Y, básicamente, nos dedicamos a potenciar el trabajo en red entre nuestros asociados. Los socios nuevos que están empezando, el mayor beneficio que sacan, lógicamente, es acortar la curva de aprendizaje sobre cómo se diseña y se gestiona un parque tecnológico. Los socios maduros, sobre todo, trabajan con nosotros para obtener beneficios destinados a las empresas que están ubicadas en los parques tecnológicos. Se puede ver, pues, que estamos realmente extendidos de manera muy global y quizá lo más significativo de nuestra red no es tanto que tenemos ya 300 socios, cuanto que estos 300 socios suponen una red de cerca de 60.000 empresas, que son las empresas ubicadas en los parques tecnológicos de nuestra asociación. Y concluyo con esta diapositiva. Por lo tanto, lo que podemos decir es que nuestra asociación crece porque los parques tecnológicos siguen aumentando en número y siguen diversificando sus modelos. Entonces, en proliferación, yo creo que tengo una cierta autoridad. Los que me conocen lo saben, como se puede ver en esta fotografía. Todo lo que se ve aquí son hijos, aquí no hay ningún nieto, aunque parezca lo contrario. Así que estoy esperando de la Comisión Europea una medalla y una subvención que todavía no ha llegado. Y la charla. La centraré en 4 elementos. Primero, algunos elementos, algunas pinceladas para definir nuestro objeto de estudio aquí, los parques tecnológicos. Después, ¿qué entendemos por parque tecnológico de referencia? Mejor dicho, ¿qué entiendo yo por parque tecnológico de referencia? Y citaré 4 ejemplos que he seleccionado de los muchos que podría haber cogido y después intentaré encontrar algunos denominadores comunes de entre ellos. En lugar de daros las 4 o 5 principales definiciones que hay en la literatura sobre parques tecnológicos, cosa que he hecho en repetidas ocasiones, por innovar un poquitín, simplemente he querido extraer de esas definiciones algunos puntos que recogen la esencia de lo que en general se entiende que son los parques y su papel. Son proyectos de alta intensidad de gestión, son proyectos inmobiliarios especiales, así los definen algunos. Son instrumentos de desarrollo territorial, proyectos al servicio de empresas, proyectos que tienen que estimular la innovación empresarial en todos sus distintos niveles, proyectos que crean ex novo empresas, que fomentan las vocaciones empresariales, que desarrollan servicios especializados, que acrecientan la competitividad empresarial y territorial. Son redes de empresas y de instituciones del conocimiento. Son, en definitiva, el encastre de las palas de la famosa hélice, esa hélice que todo el mundo, con una cierta pereza mental, se ha empeñado en traducirla al español como triple hélice, cuando en realidad había que traducirlo, quizá porque soy piloto también, como hélice tripala. Pero dejando aparte esta cuestión lingüística, eso es un poquitín lo que son los parques tecnológicos. Así pues, quizá con todos los reparos que se quiera y con todas las matizaciones que se quiera, podríamos abordar también el tema con estas 4 preguntas. ¿Qué, para quién, para qué y cómo son? Creo que, y ahora hablo desde una perspectiva mundial, porque después las situaciones, los contextos concretos de cada región, de cada país, pueden cambiar y podrían dar lugar a respuestas diferentes. Pero, extrayendo un poco la quinta esencia, podríamos decir que son proyectos de gestión especializada con un espacio y unas infraestructuras. ¿Para quién? Para las empresas del conocimiento. Quiero subrayar que los parques tecnológicos, condición sine qua non para que lo sean, entre muchas otras, es que aplican criterios de selectividad. En un parque tecnológico no entra el que quiere, sino el que puede. Y no es cuestión de poner un fajo de billetes encima de la mesa para comprar una parcela o alquilar una oficina, sino de tener un determinado tipo de requisitos. ¿Para qué? Para apoyar el crecimiento de las empresas del conocimiento y estimular la transferencia de tecnología, y cómo, mediante servicios de alto valor añadido. Y, lógicamente, transfiriendo al mercado los resultados de la investigación.
¿Qué es para mí entonces un parque tecnológico de referencia? Tengo que justificar de alguna manera la elección de los 4 ejemplos a los que someramente me referiré después. Bueno, se podían elegir muchos criterios. En primer lugar, deben ser proyectos que tengan un éxito en sus objetivos, que hayan alcanzado en buen grado los objetivos para los que fueron creados. Deben ser hasta cierto punto emulables, no copiables. No se pueden copiar en su totalidad. Esto lo sabemos y lo hemos repetido hasta la saciedad. Esto es válido en general para cualquier actividad humana y cualquier proyecto. Particularmente lo es para los parques tecnológicos y científicos porque la complejidad de los elementos que intervienen hacen que necesariamente haya que adaptarlos mucho al territorio al que van a servir. Pero sí que tiene que haber algunos elementos de estos parques de referencia o modelos a los que podamos acudir porque quizá nos sirvan para nuestro propio parque. De alguna forma yo entiendo que deben ser representativos de un modelo concreto de parques y, sobre todo, creo que deben ser parques que marquen tendencias, que nos enseñen un poquitín hacia dónde va el futuro de los parques científicos y tecnológicos. Con estas premisas yo he elegido 3+1. Kista Science Park en Suecia, Surrey Research Park en el Reino Unido, Laval Technopole en Canadá y el +1 es Singapore Science Park. Explicaré después por qué +1, porque realmente es un modelo muy singular, pero de todos ellos es posiblemente, por el contexto en el que está, el menos emulable, el más sui generis y, por lo tanto, es un buen modelo de éxito, pero es casi inaplicable en la mayoría de los sitios, o por lo menos inaplicable si queremos hacer algo con sentido.